Hola, muy buenas tardes con todos. Bien, continuamos con esta clase de hoy, la tercera sesión. Bien, para ello, eh, en este capítulo desarrollaremos un tema bastante importante con relación a las técnicas de control en robots industriales, ¿sí? Ok, para ello va a ser importante recordar algunos conceptos de la parte estructural de un determinado sistema, ¿sí? Entonces, en las clases anteriores habíamos desarrollado el modelo dinámico de un determinado sistema que estaba fundamentado en ecuaciones matemáticas y estas ecuaciones matemáticas eran ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Bien, y a su vez, esta dinámica del sistema se podía representar como la planta del sistema, que sería el estado, el estado del sistema, ¿ok? Fundamentada por las ecuaciones diferenciales, donde eh, este sistema o el estado va a tener que realimentarse de, va a tener que realimentarse por algunos parámetros, subsistemas, ¿sí? Que pueden afectar tanto mejorar al comportamiento del estado, ¿sí? Entonces, en la clase anterior habíamos observado el comportamiento de nuestro robot colaborativo, entonces nosotros podíamos haber identificado cuál era ese comportamiento. Ahora, ese comportamiento, nosotros de qué manera podemos ir midiendo. Para ello están los sensores, ¿sí? Entonces, los sensores que para mí van a ser variables, ¿ok? Unas variables del sistema o del subsistema, ¿sí? Donde van a llevar información, pero ¿de qué manera? Mediante la suma o resta, ¿sí? De la entrada de referencia. Las variables de entrada pueden ser eh, algunas funciones, ¿ok? Que podrían representarse de la manera física como energías. Por ejemplo, una alimentación de energía para el funcionamiento de nuestra planta. En el caso de nuestro robot colaborativo, este ingreso de la energía como entrada, que también puede ser una función de referencia, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que pasa cuando luego estas variables, si se suman o se restan, pueden generar una función, ¿sí? Una función tal que esa función para mí puede ser representada como un vector, un vector de, o una señal de control, ¿verdad? O vector de control. Pero ese vector de control puede ser mejorado por algunos o por algunas funciones, ya sea amplificadores, etcétera, o actuadores, etcétera. ¿Sí? Entonces, el vector de control que va a ingresar a la planta, ¿sí? Puede ser mejorado tanto por estos parámetros, no solamente amplificadores, actuadores, también filtros, ¿ok? Para mejorar el comportamiento de las señales de entrada y de esa manera nuestro robot colaborativo puede alcanzar un objetivo determinado. Muy bien. Entonces, esta estructura
esta estructura que nosotros estamos observando es una representación de diagramas de bloques donde nos va a permitir entender cómo o dónde se puede adecuar las funciones o los bloques de control, ¿sí? Bien, por ejemplo, aquí podemos observar de que el bloque controlador o el bloque de control que inicialmente nosotros hemos observado como una función, ¿verdad? Como un vector de control, que era una función, ¿sí? Pero esa función en diagrama de bloques puede estar representado también por otras subfunciones, también sumados por otros parámetros, ¿sí? Entonces, esos parámetros pueden ser sumados dependiendo al objetivo de donde quiero alcanzar. Bien, este de aquí, esta representación de diagrama, es una representación de diagrama en lazo cerrado, ¿sí? ¿Por qué en lazo cerrado? Porque nosotros podemos realimentar o reusar señales a partir de la salida o de la resultante. Entonces, si tenemos aquí la salida, podemos obtener esta señal y luego realimentar y alimentar a nuestros sensores y luego con esa alimentación volver a sumar o restar a las funciones o señales que ingresan o señales de referencia, ¿sí? Y reusar toda esa función, todo ese comportamiento de señales, ¿sí? Reusar donde el controlador aprovechará ese comportamiento para enviar señales a la planta y la planta puede realizar ajustes o comportamientos para alcanzar un objetivo determinado. ¿Ok? Bien, esto es una clasificación ya de control que estamos ingresando, donde la otra parte de un determinado control también puede ser en lazo abierto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería en lazo abierto? En lazo abierto sería una representación donde la parte de las señales que rehusan no existirían, ¿no? No estarían presentes. Simplemente tendríamos un ingreso y una salida, ¿ok? Una representación clara con respecto a este tipo de sistemas es, por ejemplo, en el sistema de red, que haremos una breve representación aquí. Entonces, para ir entendiendo ya las clasificaciones de los sistemas de control que vamos ingresando poco a poco, luego iremos ingresando en la parte de las técnicas de control. Bien, entonces, supongamos que nosotros queremos regar, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer un riego a una determinada planta, entonces yo quiero controlar, por ejemplo, la humedad del suelo, ¿verdad? Del suelo de la planta. En un sistema de lazo cerrado, como la representación que vemos aquí, ¿sí? Donde está presente los sensores, entonces diremos lo siguiente, que para mí esto será la planta, ¿verdad? Lo que yo quiero es analizar la humedad de suelo para luego ir a alcanzar un objetivo determinado que mi planta crezca, ¿verdad? Entonces colocaré un determinado sensor por aquí.
Bien, entonces este sensor es la que va a tener que enviar una información, ¿sí? Realimentar a la señal que ingresa, ¿verdad? Entonces, esta puede sumar o restar, digamos que resta. Aquí tendremos una señal de referencia o mi objetivo. Una señal de referencia puede ser una señal enviada o mi objetivo sería también en base a la cantidad de humedad que yo quiero alcanzar como máximo, ¿verdad? Entonces, si es que yo quiero decir que es una referencia, entonces diré que este de aquí, ¿qué tipo de señal será? Señal bajo la humedad de suelo, ¿verdad? Entonces, mi referencia, ¿qué sería? Mi referencia sería una humedad de suelo referencial máximo donde yo quiero alcanzar, ¿sí? Para de esa manera mantener eh, una humedad determinada. Pero luego esta señal que viene aquí va a atravesar ¿a quién? Va a atravesar por diferentes parámetros o simplemente por el controlador, ¿ok? Entonces, el controlador podría aprovechar esas señales que ingresa. Pero, ¿qué es lo que va a hacer el controlador? El controlador va a tener que enviar una señal, ¿sí? Una determinada señal, por ejemplo, para que alcance un determinado o envíe un determinado actuador, ¿sí? Para poder, por ejemplo, seguir inyectando agua, ¿no? Digamos. Agua. Entonces, por ejemplo, aquí eh, lo que nosotros estamos observando es un tipo de un sistema de control de lazo cerrado donde el sensor va realimentando, ¿sí? Y queriendo alcanzar un punto referencial para mantener la humedad. ¿Quién sería estos actuadores que responderían a los sistemas de control? Sería eh, en aspecto físico, por ejemplo, sería bomba, ¿no? Sería una bomba, ¿sí? Ahora, si yo quiero mantener la climatización de un ambiente, ahí sería, por ejemplo, ventiladores, ¿cierto? Ventiladores. En un horno microondas o un horno eléctrico, en ese caso serían, por ejemplo, también ventiladores o los termistores, por ejemplo, ¿no? Los termostatos que son sensores, pero hay unos sistemas también de refrigeración, ¿no? Que van enviando, eh, eh, que van recibiendo una determinada señal para actuar de acuerdo a la información reenviada por los sensores, ¿ok? Ahora, en este tipo de control, siempre estamos dependiendo de un sensor y siempre o siempre el controlador va a estar considerando esas informaciones o esas señales que van ingresando del sensor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro de los controladores vas a tener que desarrollar un algoritmo, ¿verdad? Un algoritmo, tal que ese algoritmo, dentro de ese algoritmo crearás una función, tal que esa función, dentro de esa función, estarás considerando, ¿sí? Las variables o los valores de este, o estas informaciones, ¿verdad? Entonces, bajo ese criterio, los actuadores van a tener que responder. Bien, ahora, puede suceder de que este sensor
envíe informaciones erróneas dependiendo de la calidad, dependiendo dependiendo de la calidad y también dependiendo de cómo está desarrollado su estructura electrónica, ¿sí? Puede ser posible que este sensor nos envíe informaciones erróneas. Entonces, si nos envía informaciones erróneas, ahí vamos a tener informaciones que pueden afectar. Para ello, el controlador debe tener la capacidad, ¿sí? Ahí ingresa una palabra donde la capacidad de poder manejar esa información. ¿Ve? Entonces, ahí son donde ingresan las partes o las técnicas de control, desde lo básico hasta lo más avanzado. Bien. Ahora, la otra clasificación de control en malla, esto es bueno, dijimos que es en lazo cerrado, ¿verdad? Y la otra clasificación, ¿sí? Va a ser cuando las señales que ingresan, ¿sí? Las señales que ingresan, no necesariamente puedes sumar o puedes ser un sumador y ya no sería necesario, ¿no? Ya diremos como una señal de entrada ingresando. Entonces, aquí lo que pasa es lo siguiente. Ingresa la señal y esta señal va a ingresar ya a un controlador y el controlador puede enviar información al actuador o también al revés, ¿no? Puede enviar información al actuador y luego al controlador o el controlador al actuador. ¿Ok? Puede, generalmente en lo clásico nosotros vemos, ¿no?, que el controlador puede enviar información al actuador, ¿verdad? Pero también el actuador podría hacer un trabajo, luego esa señal pasado enviar al controlador para luego nuevamente reenviar una información filtrada o mejorada. Luego ese de aquí irá a la planta, ¿verdad? La planta. Y tendremos un resultado. Bien. Aquí, bueno, esto es nuestro resultado, ¿no? Bien. En este tipo de control en lazo abierto, ¿sí? Poner aquí control lazo cerrado y control lazo abierto. Aquí nosotros podemos observar que no necesitamos información de un sensor, pero este controlador también, o sea, es un tipo de controlador donde sí puede funcionar y puede realizar la función o puede cumplir la función de automatizar un determinado sistema, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nosotros observaremos es que este tipo de control, como no obtiene información de la planta, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendríamos que incluir las informaciones al controlador? Entonces, aquí ingresa lo que es la parte manual, ¿verdad? Entonces, ya ingresa un ingreso de información, digamos, manual. Es decir, ya tendrías que saber o tendrías que conocer más o menos o tendrás que tener un criterio de que hasta qué humedad o en cuánto tiempo termina de humedecer, por ejemplo, el suelo de esta planta, ¿no? ¿Ok? Esa información, ¿quién lo obtiene? Es el humano, ¿verdad? Entonces, el humano es quien va a brindar esa información.
de manera manual. O también basado en el tiempo. Por ejemplo, el humano tendría que decir, bueno, yo calculo que en 10 segundos ya va a estar humedecido la planta, ¿sí? Entonces, en el programa, en el algoritmo del controlador, habría que implementar un determinado tiempo de 10 segundos y dentro de esa función enviar una señal al actuador tal que solo, por ejemplo, haga un trabajo de 10 segundos, ¿sí? De activación y 10 segundos de desactivación. Bueno, activación en matemática lo ponen con un más arriba y un menos abajo, ¿no? Bien, entonces, este tipo de control de lazo cerrado puede ser ventajoso, puede tener también sus desventajas, así como el control de lazo cerrado. El otro día en las clases decía, por ejemplo, que en este tipo de control, yo consideraría, por ejemplo, que este tipo o esta clasificación de control, si malla cerrada o en lazo cerrado, podría parecer eficiente, ¿sí? A diferencia de este tipo de control, ¿sí? Pero cuando se vuelve desventajoso esto, cuando empezamos a utilizar sensores que nos pueden perjudicar al contrario, ¿no? Si nos envía información erróneos o de alta perturbación, oscilaciones, demasiadas oscilaciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí ingresa lo que es la parte de la ingeniería, donde de qué manera o qué técnicas yo podría usar y compensar ya sea retrasos o perturbaciones, o oscilaciones o shattering, ¿sí? Para poder mejorar esa señal errónea que está ingresando, ¿ok? Bueno, si no es así, pues sería, sería perjudicial, al contrario, ¿no? Es como tener un robot humanoide, que un robot humanoide de repente pues tiene sensores para poder mantenerse en punto de equilibrios, ¿sí? Bajo sus péndulos más bajo el método del péndulo invertido, ¿verdad? Modelo del péndulo invertido. Entonces, si yo tengo esos sensores colocados en un robot humanoide y de repente los sensores no están respondiendo bien y no están, pues el robot va a terminar golpeando a todos, ¿no? O de repente se destruye cualquier cosa de repente, ¿sí? Entonces el sensor, porque depende de sensores, ¿verdad? Es igual también es en este tipo de ejemplos, ¿no? Donde si yo tengo un sensor que no me está enviando buena información o demasiada oscilación y no estoy implementando bien la técnica de control o el técnico de control es muy básico lo que está implementando, entonces la bomba va a tener que ir activando, desactivando en momentos que no necesariamente requiere de regar o que puede terminar inundando aquí la planta, ¿verdad? Bien. Ahora, en este tipo de control de lazo abierto, generalmente no me voy a preocupar mucho que las informaciones que me llegan y el controlador estaría respondiendo a los valores o parámetros que me ha brindado el humano, ¿verdad? Ahora, el humano tendría que tener lo suficiente capacidad e información de la planta ya para poder ir agregando
las funciones o los parámetros para que en base a ello mande información a los actuadores y los actuadores, ¿sí? Los actuadores funcionen bajo, ya sea bajo tiempo o de repente ya hay un valor fijo en la que cree que la humedad es límite o el máximo, ¿verdad? Entonces, de esa manera uno puede trabajar. Bien, entonces aquí ya vamos observando los dos dentro de la clasificación de control, los dos tipos, ¿verdad? Control de lazo cerrado y control de lazo abierto. Ahora la pregunta también aquí, ¿se puede trabajar paralelamente los dos controladores o se puede trabajar al mismo tiempo con los dos controladores? ¿O en un solo controlador de malla cerrada puede existir un controlador de malla abierta interna? Bueno, en realidad es sí, ¿no? Eh, porque un sistema puedes implementar diferentes tipos de controladores y un sistema tiene subsistema, tiene otro subsistema y puede tener infinitos subsistemas, ¿sí? Infinitos subsistemas. Y esos subsistemas pueden ser eh, diferentes tipos de control o controladores, ya sea también en malla cerrada o malla abierta, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo implementar un brazo robótico donde el otro brazo, por ejemplo, tenga una malla abierta, digamos, y malla cerrada, es decir, de esta manera, ¿no? Voy a hacer una ilustración un poco, de repente, aquí un poco, se me va a dificultar dibujar, pero bueno, vamos a intentar. Entonces, digamos que aquí tenemos un brazo y aquí tenemos otro brazo robótico, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer de que, bueno, de robot humanoide, supongamos, eh, yo puedo hacer de que este brazo de aquí, posea sensores, por ejemplo, de aproximación o de coger algunos objetos, ¿verdad? Un determinado sensor. Entonces, el sensor que va a hacer enviar información a la planta, al sistema, luego ahí tendremos un referencial, señal referencial ingresando, luego esto va a un controlador, luego va a los actuadores, ¿sí? Y para mí esta es la planta, ¿verdad? Entonces, este brazo está trabajando con un sistema de control de lazo cerrado, pero yo puedo usar el otro brazo, ¿sí? Simplemente que envíe una señal aquí, que envíe una señal, luego esta señal pasa al controlador y el controlador envía información a los actuadores. Para mí los actuadores aquí son quienes van a ser los motores, ¿verdad? Los motores que están en cada articulación, ¿sí? Pero aquí yo no poseo sensor y uno se pregunta cómo es que yo hago para coger objetos, etcétera. Aquí simplemente va a trabajar el motor. Entonces el motor, ahora, como yo decía en el ejemplo anterior, si bien es cierto aquí el sensor, por ejemplo, te ayudará a detectar algún objeto, sí, digamos un vaso, ok. Entonces, bueno, el sensor ayudará a obtener información de aquel objeto, enviará y el controlador hará hará el trabajo para poder realizar una realimentación, enviar la señal a la planta y
de esa manera alcanzar mi punto objetivo, ¿verdad? Donde las señales llevarán a ese punto objetivo, ¿sí? Ahora, aquí no tiene sensor, ¿sí? Pero el humano que a partir de esta experiencia, bueno, tendría que obtener, por ejemplo, un determinado aquí, digamos, él ya sabe en qué ángulo, con qué ángulo puede alcanzar, por ejemplo, ¿no? Digamos un ángulo 1 que aproximadamente el humano ha observado para poder alcanzar este objetivo, ¿sí? Entonces, a partir de esta experiencia, ¿qué es lo que haces? Colocas la información en el controlador y de esa manera, ¿sí? Puedas alcanzar. ¿Ustedes cuál consideran que sería más preciso? ¿Será esta primera malla o esta segunda? Sí, ustedes pueden preguntarse y responder por el chat. También iremos respondiendo. Sí, cuando uno se pregunta si esto de aquí será mejor eh, o esta, bueno, no, ahí va a depender. Entonces, en un determinado sistema podemos trabajar con los dos paralelamente, uno usando sensores de realimentación que a partir de ello, si alcanzo el objetivo determinado, entonces ahí yo voy a obtener una experiencia, ¿verdad? Una experiencia de un determinado ángulo. Pero si no consigo alcanzar ese objetivo, obviamente que eso se va a plasmar también aquí. No voy a tener un valor fijo que implementar para poder alcanzar a menos que la percepción sea diferente, ¿no? Es decir, hay casos en la que, por ejemplo, nosotros en algunos equipos que hemos trabajado, por ejemplo, se nos hacía mejor trabajar sin sensores porque conseguíamos movimientos o algunos movimientos más flexibles todavía que usando sensores, porque los sensores oscilaban mucho, enviaban informaciones que realmente necesitaba filtrar, etcétera. Pero cuando de repente tú ponías valores arbitrarios aquí y por suerte, de repente ahí ingresa suerte. Por suerte, encontraste un valor óptimo, ¿no? Una ganancia óptima, digamos, de 2.5, digamos. Tu sensor te envía informaciones entre 3, 4, 8, no sé, pero de repente tú por suerte colocaste 2.5 y alcanzó tu objetivo, ¿sí? Sin la necesidad de ir usando sensor. Pero ¿cuál es el otro trabajo cuando tú ya quieres escalar a la automatización o a la autonomía de un determinado sistema? Que no vas a ir buscando uno por uno valores o probando suerte, ¿verdad? Si bien Cerdo te funcionara en un, en un, en una prueba, pues supongamos que te funcione, ¿verdad? Por suerte, como decimos, pero nosotros queremos que el sistema sea autónomo y que trabaje todo el tiempo, por mucho tiempo, porque un buen controlador es es aquel que consiga alcanzar su objetivo, ¿sí? Pero no solamente alcanzar el objetivo a referencia de puntos de estabilidad, ahí vamos a hablar un poco más de puntos de estabilidad, creo que hablamos también la semana anterior, ¿no? Eh, Alcanzar un punto de estabilidad es poder que el controlador pueda trabajar por un tiempo mayor, ¿sí? Digamos,
Entonces, el controlador trabaje el tiempo mayor posible, ¿sí? De manera estable, ¿ok? Pero ¿qué pasa si aquí encontraste un valor donde ya alcanza tu objetivo y en un pequeño tiempo, pero en los otros tiempos esto se puede desestabilizar, ¿ok? Se puede desestabilizar, entonces eso los ingenieros de control le llaman un control deficiente, ¿verdad? Un sistema de control deficiente o un sistema de control que no está optimizado, ¿sí? Entonces ahí es donde necesariamente, por ejemplo, para sistemas más autónomos, ¿sí? Donde va a ser importante ir trabajando con sensores y hacer lo posible de que estos valores enviados sean, em, digamos, sean trabajados de la manera correcta, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer ese trabajo en su mayoría? Va a ser la técnica de control que yo le voy implementando, ¿sí? Y esas técnicas de control lo veremos dentro de poco. Bien, bien, entonces, un poco haciendo el ejemplo ahí de las técnicas de control. En un sistema general tendremos modelos lineales y no lineales, o sistemas no lineal o lineal. En en los sistemas donde nosotros vamos a tener que ir construyendo, dijimos que un determinado sistema puede tener determinadas variables, ¿verdad? Esas variables pueden representarse por fuerza, velocidad, etcétera. Pero ¿qué pasa si vamos incluyendo gran cantidad de variables? Entonces la ecuación se vuelve grande, ¿verdad? Se vuelve gigante la ecuación. Entonces estas ecuaciones que se vuelven luego gigantes, vamos a tener que trabajar en matrices y trabajar con programas de repente con mayor capacidad, con programas o con hardware de mayor procesamiento y cantidad de energía aumentada, ¿no? Es decir, digamos, en un robot colaborativo pequeño, algunos de ustedes que ya llevaron robótica básica o que hicieron robótica básica, se nos hace suficiente trabajar con 5 a 9 voltios, ¿verdad? Para un robot básico, pequeño. Pero a medida que va escalando el robot o vas desarrollando robots más avanzados, vas agregando más variables, vas agregando más controladores, más sensores, de repente motores ya con mayor capacidad, tanto para los brazos, etcétera, donde cada una de esas funciones son variables aumentadas, la que tú ya has ido aumentando, donde esa va a multiplicar no solamente las funciones, sino las variables de cada función, ¿ok? Tanto como el estado de cada sistema, de cada subsistema, ¿sí? Como por ejemplo espacio-estados. Si yo empiezo a trabajar de repente, trabajo en robótica básica con 2 brazos o 2 grados, disculpe, 2 articulaciones o 2 grados de libertad, luego más adelante voy a tener que trabajar con más grados, mayores grados de libertad, 5, 6, 7 grados. Luego cuando vas ingresando a robótica humanoide ya vas a tener que trabajar con 20, 30 grados de libertad. Y así, sí, entonces los grados de libertad, cuanto más aumentan, es porque las variables de estado están aumentando, ¿sí?
Y al aumentar esas variables de estado, también los vectores de control van aumentando. Y las entradas, de igual manera. Y esas entradas, ¿qué significan esas entradas? Esos vectores de entrada, ¿qué significan? La cantidad de energía consumida o que vamos a consumir. Por ello es que cada una de estas va a tener que sumarse y para mayor cantidad de variables vamos a tener que requerir señales basados en energía aumentada, ¿verdad? Si inicialmente hemos usado baterías con 5 a 9 voltios, ahora ya usaremos baterías con mayores capacidad, 12 voltios, digamos, con 2000, 3000, 4000 miliamperios, ¿sí? Con cantidad de trabajo mayores. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si ustedes vieron, por ejemplo, robots, los brazos industriales, ah, por ejemplo, tienen un sistema donde van a tener que llevar, por ejemplo, a ver, en estos casos vamos a ver, tiene un banco de batería realmente gigante para el tipo de sistema, ¿no? Bueno, en algunos casos, si es que se conecta a corriente directa, pues ahí igual, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden observar un banco de baterías gigante prácticamente, ¿no? Entonces, todo ello para alimentar toda la parte de las articulaciones, los grados de libertad que han ido aumentando y los variables de estado, por ejemplo, en el caso de los motores de mayor capacidad, ¿sí? Entonces, esas variables que han ido multiplicando, si es variables que se han ido multiplicando, ¿sí? Ahora vamos a requerir mayor cantidad de consumo de energía. Bien, y entonces cuando representamos en ecuaciones, todas estas están estrechamente relacionadas con las funciones, sí, que se va a tener que implementar. Ahora, aquí estamos observando un sistema como tal basado en modelo no lineal. Como dije en las clases anteriores, un modelo no lineal de un determinado sistema que va a depender de los vectores estado, vectores de control y los espacios estados, ¿sí? Eh, van a ser, siempre están acoplados, ¿verdad? En una función, ¿ok? Siempre están acoplados en una. Por eso es que aquí tenemos una matriz de una función completa con dos variables ahí acoplados, todos. Pero ¿qué pasa en un modelo lineal? Sí, aquí simplemente encontramos donde las funciones ya están separadas, tanto el vector estado y vectores de control separados, donde cada uno están sumados o están multiplicados por sus parámetros, ¿verdad? Donde la única diferencia aquí es que los parámetros que son como las matrices A de entrada, de, mm, bueno, este resultante, entrada y salida, ¿verdad? Pueden ser matrices de parámetros, ¿ok? Bien, la diagrama en este caso, en un modelo no lineal, si un sistema no lineal, simplemente va a ser requerido por un único bloque. Entonces yo puedo hacer un bloque y unas señales que ingresan a todo ese bloque, donde ya internamente todos están, bueno, unidas y distribuidas para realizar un determinado trabajo. Pero en un modelo lineal, yo necesariamente, bueno, el que desarrolla, ¿no? Va a tener que
separar cada bloque, cada función, ¿ok? Por ejemplo, las funciones o las matrices, por ejemplo, están separadas cada una, ¿verdad? Y cada matriz está siendo alimentada por alguna señal que luego ingresará a la señal, bueno, será integrado aquí. Pero si es una ecuación diferencial, nosotros podemos integrar, ¿verdad? Y a partir de ello realizar algunas, bueno, realimentaciones, suma, resta, etc. Esta de aquí es la que vamos a tener que simular. No sé cuántos de ustedes ya descargaron el programa Scilab, que va a ser importante para realizar las simulaciones. Muy bien. Dicho ello, vamos ingresando en la parte de las técnicas de control. Como una de las primeras técnicas que tendremos son los controladores tipo PID. ¿Ok? ¿Qué son los controladores tipo PID? Son controladores que, bueno, significan proporcional, integrativo, derivativo, utilizado en la industria de video. Bueno, este tipo de control PID va a depender de una determinada señal llamada error, ¿sí? Y que ese error va a ser una señal donde el controlador va a tener que, tipo PID, va a tener que lidiar con ese tipo de señal. Para un tipo de control PID puede ser simple de repente si la señal no tiene mucha perturbación, ¿sí? Pero para algunas puede ser compleja. Siguiente, el control predictivo basado en modelo, o el MPC o modelo de control predictivo, le llamamos. El control predictivo utiliza un modelo explícito del proceso para predecir su comportamiento futuro y calcular la acción de control. Bueno, los controles predictivos que vamos a ir explicando cada una y luego desarrollando y simulando. En el caso de los controles predictivos, ¿sí? Básicamente donde ingresa es la palabra optimización, ¿sí? Es decir, vamos a tener que una función aparte, que tenemos las señales de errores, pero tendremos que implementar una función tal que esa función sea una función que optimice las señales, ¿sí?, que están ingresando y luego enviemos a la planta señales optimizadas y también con funciones o parámetros considerando las señales del futuro, pasado y presente. ¿Ok? Entonces, considerando esas señales de pasado, presente y futuro, o futuro, pasado, presente, vamos a tener que enviar señales de control eficientes a la planta. Ok, eso vamos a ir desarrollándolo también. Control óptimo LQR, el control lineal cuadrático regular. Bueno, generalmente este tipo de control es una técnica de control óptimo, bueno, que funciona bajo las señales también de errores, va a lidiar también con señales de error, pero generalmente trabaja con modelos lineales, ¿sí? O sea, es decir, que son muy buenos cuando se trabaja con modelos lineales. Entonces ya con eso nos está avisando de que pues, cuando uso modelos de control no lineal, es posible que no sea lo mejor óptimo de trabajar con este tipo de control. Entonces, en estas técnicas de control son técnicas porque cada técnica de control va a tener una forma de aplicar, ¿verdad? A las señales que ingresan, ¿sí? Entonces, en alguna de ellas, como dije, el control PID te va a ser muy útil, en algunas no, en otras
puede ser muy útil el control predictivo, muy bueno, pero en otro no. No necesariamente de decir que el control predictivo pues es muy bueno para todos, no. O sea, va a depender del sistema implementado o a qué sistema se está implementando. Y cuántos controladores también puedes tú ir implementando, ¿sí? Y de qué tipo y si es que, es que son compatibles con esas técnicas de control. Puede suceder de que de repente el control PID hizo su trabajo de poder estabilizar un determinado sistema y de repente implementas control predictivo que aparentemente parecería robusto, en realidad sí son robustos también estos los controladores, mm, pero terminaría afectando o mejora, ¿ok? Eso va a depender del comportamiento. De igual manera, control óptimo LQR, que como ya dice, bueno, dijimos que trabaja muy bien con modelos lineales. Para un ingeniero de control, un ingeniero que empieza a trabajar en estas áreas, generalmente va a trabajar con modelos no lineales, ¿no? ¿Verdad? Ayer en la clase de los de control que trabajaba, bueno, le decía que para los ingenieros de control que van a tener que trabajar con sistemas reales, van a tener que acostumbrarse a trabajar con modelos no lineales, ¿verdad? Entonces vas a tener que usar controladores de tipo no lineal también, porque si implementas un control de este tipo, es posible que no te funcione, no funcione, ¿no? Porque ya te está avisando. Control por modos deslizantes. Bueno, el control por modos deslizantes en realidad está en todos, pero a veces no están visibles. Antes yo tampoco no entendía mucho, pero control por modo deslizante es muy interesante el aspecto de que tú puedes activar señales tipo chaveamiento. Bueno, chaveamiento, bueno, en portugués dice. En español sería como que abre y se cierra, ¿no? O sea, es decir, activa, desactiva, digamos. Es como un sistema relé, un relé que activa y desactiva, pero no es como un relé, sí, como un relé que, bueno, solo activa y desactiva, sino el control de modo deslizante es más que eso. Es decir, deslizante es una técnica que sea robusta y efectiva para sistemas no lineales, es decir, te puede ayudar a trabajar con sistemas no lineales y inciertos, es decir, con perturbaciones. ¿Eso qué quiere decir? Ya, de que en un relé, por ejemplo, puede tener errores y fallas al momento de activar y desactivar, pero un control de modo deslizante, eh, esos errores, esos errores que puede existir en un relé, puede ayudarte a filtrar, ¿sí? A filtrar, pero con el mismo comportamiento de activación, desactivación. Y la ventaja también es que puede implementarse a modelos no lineales y, y a su vez puede implementarse puede ser compatible con otros controladores también. Ya que supongamos que este controlador, digamos que, bueno, no ha conseguido controlar la señal, y sigue envió señales erróneas. Entonces, yo implemento el control modelizante, se va a adaptar porque va a suponer que esas señales son señales inciertos, señales perturbados o con alta perturbación y va a conseguir estabilizar, ¿sí? En realidad, el control modelizante bueno, hasta ahora a mí me funcionó muy bien. O sea, sí, trabajo mucho con control modelizantes. También lo usan en el ámbito aeroespacial bastante, los controles modelizantes, por ejemplo, ahora, por ejemplo, el viaje a la Luna, ¿verdad? Viajar Artemis 2. Ahí, pues, están llevando una cápsula, ¿cierto? Una cápsula que se llama Orión. Entonces, esta cápsula está implementada con un montón para tener un poquito, hablar, bueno, sin desviarme mucho, pero
Vamos a mostrar aquí para que tengan un poco de idea de módulos deslizantes. Ahí está. Entonces, este tipo de vehículo, vamos a ver, este tipo de vehículo también usa un control de modo deslizante, ¿sí? Control adaptativo. Bueno, no, en realidad este tipo de sistemas ya usan varios tipos, varios métodos técnicas de control, no solamente una técnica ya, pero una de ellas también que es usada son las técnicas de modo deslizante. ¿Qué es lo que hacen? Este cápsula Orión tiene en varios puntos, en estos puntos negros que ustedes observan, sí, están pequeños propulsores. Sí, están colocados pequeños propulsores, ¿ok? También en esta parte superior, en estas partes, en la punta casi antes de la ojiva, ¿verdad? Tienen también unos propulsores. Entonces, el control modo deslizante, ¿qué es lo que hace? Por momentos, cuando empieza de repente a hacer giros o determinadas maniobras, el control modo deslizante lo que hace es activar por momentos, activar como chorros. Activa, desactiva. Es decir, manda tipo chorros, ¿sí? Los propulsores, es decir, encienden por momentos, se apagan, pero ese encendido no es un encendido así solo por tiempo, sino es un encendido bajo un control tal que los chorros tienen que ser lo suficientemente filtrados o suaves eh, para intentar de mantener la determinada trayectoria, ¿sí? Entonces, los controles modelizantes son un tipo de sistema que activa, desactiva, ¿sí? Como cualquier actuador, pero con sistemas de filtración y eh, combatiendo los errores o las perturbaciones que puede existir. Si de repente hay perturbación, puede haber vibración del vehículo, ¿verdad? Entonces, el control movilizante intenta reconocer esas señales perturbadoras, pero en base a ello activa los propulsores, ¿ok? Entonces, más o menos es un ejemplo, ¿no? Ejemplo de esto. Los controles adaptativos, luego irán. Ok, otro ejemplo del control modo deslizante también lo vemos en los sistemas de riego avanzados, pero con sensores en puntos determinados. Ustedes pueden revisar, yo tengo un artículo dentro bueno, está en la página, en la sección no sé quiénes ya ingresaron a la sección de los catálogos de biblioteca, que es nuestra biblioteca que tenemos. También ahí también hay una revista donde ustedes pueden ingresar a algunos artículos donde se, donde se está usando técnicas de control avanzados, como control deslizante, predictivo, y etcétera. Entonces, ustedes pueden ingresar, por ejemplo, a la sección biblioteca, y en la sección biblioteca, por ejemplo, tendremos control de reentrada, esto es bueno para vehículos, control de riego, control avanzado. Aquí tienen. En esta parte pueden ustedes control avanzado y control de modo deslizante. Aquí vamos a observar que, bueno, se trabajó bajo un modelo matemático no lineal de ecuaciones diferenciales parciales avanzados, ¿sí? Y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Vamos a observar aquí. A ver, ahí está. Por ejemplo, en este trabajo que publicamos, por ejemplo, se usó ecuaciones diferenciales parciales, un modelo no lineal,
donde se coloca sensor en la parte superior y en la parte inferior, ¿sí? Pero ¿cuál es el objetivo? De poder controlar la humedad en la parte superior y en la parte inferior. Para ello, con todo el modelo que hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Implementamos aquí, ahí está. Sludge Mode Control, que es modo deslizante, se usa o se implementó con el control PID. Bueno, inicialmente yo creí que este controlador era, terminaba afectando como las otras. Bueno, he intentado usar controles predictivos, también he usado controles adaptativos, pero terminaban afectando a todo el sistema y no era adecuado usarlos, un control que pues era no lineal y todo, y que tenían un comportamiento distinto, ¿no? Sí. Pero cuando implementamos un control de modo deslizante, eh, trabajó muy bien con el control PID, PI, ¿no? Es PID, PI simplemente D es diferencial, es simplemente se le pone cero. ¿Ok? Y en este tipo pues, se implementó, por ejemplo, control de modo deslizante y no funcionó muy bien. Aquí representa, por ejemplo, que la humedad hasta un punto determinado alcanza y pues, la estabilidad del sistema demora un buen tiempo, de aquí hasta 10.000, hasta casi hasta 15.000, estamos hablando casi 5.000 segundos de estabilidad y es lo suficiente, ¿no? Para que sí. Ok, ¿cómo saber si el controlador es lo correcto? Cuando ustedes empiezan bueno, eso vamos a ir viendo, pero como ya les voy adelantando, ¿cómo saber si es lo correcto? Generalmente, cuando ustedes empiezan a implementar un modelo y implementan, primero es iniciar con un método de técnica de control, ¿ok? Vamos a pasar. Bueno, tu pregunta voy a guardar un poco para finalizar y vamos a pasar aquí. Control de modo deslizante, control inteligente. Bueno, es tipo de control inteligente basados en inteligencia artificial, que también va a depender de control difuso, redes neuronales y control por aprendizaje por esfuerzo. Bueno, es un tipo de control inteligente también basado en inteligencia artificial, ¿verdad? Donde los redes neuronales están ahí. Que eso también iremos viendo más adelante. Ok, vamos ingresando a la parte del primer controlador y voy a ir respondiendo a su pregunta. En este primer control de tipo PID, decía que cuando queremos realimentamos la señal, ¿sí? Entonces, si la señal que ingresa, si la señal que ingresa, este tipo de controlador que estamos implementando, que lo que va a tener que hacer es que las señales de salida resultante tiene que alcanzar a mi objetivo que yo quiero, ¿sí? Ahora, primero, si yo implemento este primer controlador, que es lo básico, es decir, lo que uno tiene que hacer es ir implementando controladores desde lo básico, ¿ok? Entonces tu respuesta un poco va ya ingresando ahí. ¿Cómo sé qué controlador usar? Primero, implementa un controlador básico. En este caso, puede ser un PID, un PI o un proporcional. Diremos de esta manera. Por ejemplo, yo tengo aquí mi modelo de la planta, ¿sí?
Entonces, yo voy a decir que este modelo de la planta, supongamos que sea algo complejo, ¿ok? Y lo que tenemos que hacer es construir esto. Aquí más, menos restando. Y aquí tendré un error. Entonces, ya ingresando al tipo de controlador básico que ahora vamos a iniciar es el control proporcional, integrativo y derivativo. Aparentemente, este controlador es el más básico, ¿ok? Es el más básico que uno tiene que iniciar a usar. Pero todavía yo puedo iniciar desde lo más básico todavía, haciendo que, como este de aquí es una representación de esta manera, ¿verdad? Señal de control que voy a tener, ¿sí? El UCT va a ser ¿quién? Va a ser una ganancia proporcional, ¿sí? Multiplicado por el error. Este error que viene aquí. Esta es la señal de error. Esta señal de error nació ¿de dónde? Esta señal nació de la diferencia de este referencial teta, digamos, y este de aquí. Entonces, la diferencia de teta referencial menos este de aquí. De ahí nació el error. ¿Ok? Entonces, esta señal de error que ingresa aquí, el proporcional que va a ser, son ganancias prácticamente. Pero esa ganancia, que ganancia proporcional, es un valor, un parámetro, un valor entero, puede ser un valor también, no real. Multiplica a este error, a esta señal de error, que va a depender del tiempo, ¿verdad? Luego, esta señal de control es sumado, ¿quién? Sumado el controlador, que también tiene una ganancia. Esta tiene una ganancia de una constante de integración. También es un valor, pero ¿qué es lo que hace? Integra a la señal que ingresa, es decir, al error que depende del tiempo. Va a tener que integrar desde un 0 hasta un determinado tiempo. ¿Qué más? Va a sumar también un derivativo, es decir, hará la diferencial de señal de error. ¿Ok? Estas son señales que están. Ahora, este es el más básico aparentemente, pero yo puedo hacer que esto sea el más básico todavía, ¿haciendo qué? Puedo decir que si yo digo que yo no quiero trabajar con estos, porque estos integrales y derivativos, o sea, pueden cambiar mi señal abruptamente, ¿no? O sea, radicalmente podrían cambiar, ¿sí? Es decir, porque si basta que integro a una señal que esté ingresando, pues ya está cambiando ya. Es decir, lo que tú tienes acá como señal, ¿verdad? Está entrando así la señal. Pero aplicas un derivador ahí. O sea, en eléctrica, en componente electrónico, un derivador es de esta manera, ¿verdad? Aquí tengo una resistencia. Aquí tengo un condensador. Aquí ingresa la señal. ¿Sí? De esta manera, ¿verdad? Entonces, diremos que esto es el derivador. Entonces, la señal que ingresa más una resistencia, más un condensador que tú tienes, aquí va a cambiar la señal. ¿Sí? Va a cambiar esa señal. No sé, supongamos que cambia así. Entonces, está cambiando. Pero entonces, si yo no quiero cambiar demasiado esa señal y no quiero que haya demasiado cambio, ¿qué es lo que haría? Ah, disculpa, aquí nos está faltando una constante de derivación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo haría?
haría que este constante de derivación, por ejemplo, constante de derivación sea 0. Ok. ¿Qué más? Yo también quiero que esto de aquí no cambie demasiado, porque el integrador también va a cambiar. Creo que es aquí condensador antes y la resistencia después, ¿verdad? Sí. Creo que el integrador, bueno, no puedo acordarme un poco, pero es más o menos así. Aquí, condensador, luego allá. Creo que es así. Y me parece que acá tiene una resistencia. O aquí. No me acuerdo muy bien. Ya este es el integrador, digamos, es el derivador. Pero cualquiera de ellos, la señal que ingresa por aquí, ya el hecho de tener un condensador y una resistencia aquí, ya va a cambiar la señal. Entonces yo no quiero cambiar demasiado que mi señal varíe, ¿sí? No quiero cambiar. Entonces también diré que el constante de integración también sea 0, ¿ya? ¿Qué quedaría? Quedaría esto de aquí, ¿verdad? Quedaría la señal proporcional multiplicada por error. ¿Para qué lo que pasa aquí? Aquí no va a cambiar demasiado el este, es decir, lo que está pasando aquí simplemente es que ingresa una señal por aquí y tú tienes una ganancia nada más. Una ganancia. ¿Qué hace la ganancia? Simplemente la señal puede oscilar un poco, puede oscilar con mayor tiempo, nada más, pero se va a mantener. El comportamiento se va a mantener. Puede acelerar un poco o ralentizarse un poco la señal, pero va a mantener el comportamiento. ¿Sí? Puede como más acelerar, no sé. Generalmente acelera, ¿no? Cuando le ponemos una ganancia. Acelera la señal. ¿Sí? Bueno, de todas maneras ya está cambiando, ¿no? Pero no se va a sentir mucho, pero tú vas a ver y algunos cambios. Entonces, el primer controlador más básico, lo que yo sugiero siempre, ¿sí? Es esta, ¿ok? Es esta. Entonces, si a partir de esto tú usas, digamos, ya en mi ganancia pongo 0 esto, pongo 0 esta, y uso de aquí, y veo que mi señal se aproxima al punto de estabilidad, y si consigo la estabilidad por un largo tiempo, con este primero, entonces diré que este controlador está bien, ¿ok? Está bien. Y he conseguido y resolver mi problema. Entonces ahí digo, bueno, este control que he implementado con lo que estoy haciendo y manera, ¿no? Ahora, si con ello ya no consigue, sigue aquí así, ahí sí aumenten poco a poco. Pónganle a ganancia CASPI 0.1, esto manteniendo 0, para ver cómo mejora, ¿sí? Entonces, bueno, aprovechando ello, vamos a simular aquí, para que ustedes un poco... Entonces, los que tienen Scilab, ahí pueden abrir, ya pueden ir abriendo su programa Scilab para iniciar a simular nuestro primer controlador. Les dejo ahí un minuto, por favor. Voy a traer un poco de agua y comenzamos a simular. Mientras va abriendo aquí.
Bien, entonces aquí ya tenemos abierto. Parece que no está, parece que no se ve completo, ¿no? Ya, ok. Bien, entonces aquí programa Scilab, que ya lo tienen instalado. Vamos iniciando aquí. Eh, para la hoja de programación, siempre pueden habilitar aquí, en este pequeño botón, ¿sí? Es la hoja que se nos va a abrir, la hoja de programación. Bueno, es donde podemos ir agregando las matrices, los valores, los parámetros, etc. ¿Ok? Voy a usar esto. Ahora, si ustedes quieren abrir, bueno, esta es la primera hoja, ¿no? Aquí donde uno va programando los parámetros, valores, etc. También para simular. Ahora, para trabajar con diagramas de bloques, yo cierro esta y podré usar esta. Que hoy vamos a usar más que nada diagramas de bloques. Aquí, viendo. Ahí está. Mientras voy a cerrar esto, que no voy a trabajar por ahora. Y simplemente trabajaremos con este de acá. Este es similar al Simulink, si los que ya han trabajado también. Simulink. El Xcos nos ayuda a poder implementar los diagramas de bloques. Bien. Bien, podemos implementar una función simple. A ver, podemos una función de aquí. Bueno, esta es función lineal. Iniciaremos con una función no lineal. Para ello, yo voy a abrir una función. A ver, está. Esta función lo pueden encontrar aquí. A ver, más o menos. Discontinuo, discreto. Tiene que estar aquí. Trabajo.
con matriciales, operaciones matemáticas. Aquí hay varios diagramas de bloque de operaciones, la cual se puede usar cualquiera de ellas. Nosotros vamos a usar una función de entrada, salida. Variable, expresión. Ok. Bueno, vamos a perder el bloque. Parece que podemos trabajar con qué señal. Voy a trabajar con esa expresión aquí. Ahí está. Entonces pueden ver de aquí. Esta expresión es que puedo trabajar yo también con funciones y puedo trabajar funciones, por ejemplo, cuando trabajo con modelos no lineales, ¿sí? Para modelos no, hay ecuaciones diferenciales parciales también. También puedo trabajar con funciones, ¿sí? Y con expresiones. Expresiones aquí es para trabajar con modelos no lineales que yo podría ir escribiendo aquí, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí de 0. Vamos a construir diagrama de bloques de 0. Bien. Entonces, yo traslado esto aquí. Es de aquí para trabajar modelos no lineales, ¿ok? Entonces, hacemos clic aquí. ¿Por qué tiene dos entradas? Dos entradas es porque se puede agregar mayor cantidad de entradas variables, ¿sí? Por ejemplo, aún, como les dije, como dijimos aquí, aquí, por ejemplo, la matriz de un modelo no lineal va a poseer varias entradas, ¿verdad? Entonces yo puedo trabajar con la cantidad de entradas que hay. Y en la parte interna crearé funciones también con variables que están ingresando, ¿sí? Y luego obtendré resultados. Muy bien. Entonces, lo que haré es, por ejemplo, esto de aquí es arbitrario. Si yo pongo tres entradas, se me creará 3 entradas, ¿verdad? O se quebrando un poco más esto el toque. Ahí. Ahora, ahí tengo una función de señal, pero que depende de una sola entrada. En realidad debería depender de varias entradas, ¿no? De 3 entradas, es decir, debería haber una entrada de señal U1 multiplicado y U2 multiplicado. Y este sería U3. Con eso, ¿qué estoy haciendo? Que esta primera entrada es el U1, ¿sí? Que sería la primera entrada, segunda entrada, tercera entrada. Si pongo acá una señal, va a tener que multiplicar por senoidales y de esa manera voy a obtener un resultado, ¿sí? Ok, vamos a trabajar primero con una sola entrada, ¿sí? Para
para ir observando el comportamiento de la señal. Digamos que esto es para nosotros la planta, ¿ok? Comportamiento. El espacio está. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para observar el comportamiento? Podría agregar un bloque de visualización. La ventana de visualización la encontramos aquí, de Scope. Ahí, y colocamos aquí. La señal que sale ingresará a la ventana de visualización. Luego un pequeño reloj. El reloj nos ayudará a poder controlar los tiempos. Sí, tiempo de simulación. Bien, ¿qué más? Como aquí estamos teniendo senoidal al cuadrado, en mi entrada, aquí tendría que haber una señal de entrada, ¿verdad? Entonces, vamos a poner primero una señal arbitraria, una constante, digamos. Luego iremos agregando otras señales. Una señal constante primero. Vamos a ver cómo varía. Ok. Primer paso es esta, ¿no? Ok, el primer paso. Tengo el modelo aquí, la planta, que es tipo seno cuadrado. Y visualizaré aquí con una señal de entrada constante. Vamos a hacer guardar una carpeta. Ustedes pueden guardar en el curso que se está realizando. Lo guardan en lineales 1. Ojo, estamos trabajando con no lineales. Y aquí en esta parte, en este botón, es donde simulamos. Start. Esperamos un momento. Ahí está. El comportamiento de esta señal que es constante es así. ¿Sí? No ha afectado mucho. Simplemente ingresó constante. Esa unidad no afectó aquí. ¿Sí? Y obtuvimos una señal constante. Pero no es el valor 1, ¿verdad? No es valor 1 que está ingresando el señal, sino es 0.7 tantos por la operación que está haciendo, ¿no? Es decir, seno de 1 me está calculando, pero es constante. Vamos a ver ahora solo con constante trabajaremos. Ahora, como estamos en control, ahora implementaremos que control PID, ¿verdad? Ok. Control PID. ¿Dónde está nuestro control PID? Ahí está. Entonces, ¿qué les había dicho en control? Aquí también falta un sumador, ¿sí? Hay que construir lo que ya estamos haciendo aquí. Por si acaso les mando la captura aquí para que no desaparezca. Ya. Entonces construiremos eso. Ahí nos faltaría un sumador, ¿verdad? Buscamos sumador. Ustedes pueden ir practicando aquí, buscando. Vamos a ver el sumador. ¿Dónde está? Está por aquí. Se ha perdido. Operaciones. Aquí, ahí está. Sumador. Sumador colocaremos antes del controlador, ¿verdad? Antes del controlador. Ponemos aquí. Ya sí. Ya. Antes de conectar. A ver,
¿qué es lo que sucede aquí? Aquí se suma, se resta. Vamos a hacer que reste para tener error, ¿verdad? Porque estamos aplicando error. Como dijimos, el control funciona en base a errores. Entonces, sumador, ¿quién hace? Suma esto, ¿sí? Ahí está. Suma, y esta va a restar y sale un error, ¿cierto? Acá la resta, sale un error. Bien. Luego, colocamos aquí la planta y el error que viene aquí ingresará al controlador. Pero este es un bloque ya construido. También se puede construir el bloque. El bloque, podemos construir los bloques separados también. Eso les voy a explicar un momento. Luego, ¿qué más? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que realimentarse, ¿sí? Entonces, esta señal tendrá que realimentarse de aquí. Ahí está. ¿Ok? Y yo les dije qué es lo que tendría que hacer. Voy a hacer que voy a hacer primero que la integral sea 0, derivación sea 0. Y con ello vamos a probar primero. ¿Sí? Aquí lo que queremos es ver, vamos a tener que ver el señal de control, cómo está ingresando y cómo cambia. Para ello aquí tendría que poner dos ventanas, pero vamos a simular primero aquí qué es lo que pasa. Sí. Bueno. Algebra dice 1, allá está realimentando. Aparece la integración ahí. Al parecer, como es un modelo no lineal, vamos a ver aquí, sale como un aviso Algebraic Group. Parámetros, debe ser por esta, es no lineal. Entonces, en no lineal hay que aquí linealizar todavía, ¿no? Vamos a ver cómo, si le ponemos un integrador, trabaja. Entonces, como es modelo no lineal, realmente los bloques, aquí no quiero responder porque, vamos a ver si con el integrador, que a veces estos diagramas aquí, el sistema tiene que, o nos permiten responder cuando está linearizado. Vamos a ver qué pasa cuando integramos aquí. Es la función que... Ahí está. Ahí está. Entonces teníamos que colocar el sistema de integración aquí, porque lo que estamos haciendo es control. Entonces, para hacer control, ya tenemos que colocar un sistema de integración para que integre las señales, ¿sí? Y de esa manera ver. Pues como ustedes pueden observar, mira, el controlador PID o el controlador PI nada más, o sea, proporcional, nada más estamos trabajando, ¿verdad? Y para este tipo de modelo dinámico que no es tan complejo, consigue controlar. Mira, lleva a 1. Pero aún así, todavía está aquí, todavía no alcanza, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en mayor tiempo.
Vamos a ver si en un mayor tiempo consigue alcanzar esto. A ver, ¿cuánto? Creo que es aquí. A ver, 100, pongámoslo. Ahí está. Está tendiendo a 1, pero demora, ¿no? Es un poco lento todavía en alcanzar. Podemos un poco más aquí elevar la ganancia. ¿Qué pasa si le elevamos la ganancia un poco más? 5, digamos. A ver. Ahora estamos controlando ya. Mira qué pasó. Vemos que el controlador mantiene el comportamiento, pero es más acelerado, más rápido. Eso es lo que les decía. Lo que les decía aquí, ¿verdad? Eso es lo que les decía. Puedo usar solamente la ganancia proporcional, pero no va a afectar el comportamiento porque ya está tendiendo ya entonces. Entonces lo que tienen que ver es lo siguiente. Voy a repetir de nuevo y para que ustedes tengan ya vayan aprendiendo ya, ¿no? Mira, con un valor de ganancia 1 proporcional y todo puesto en 0, es lo más básico que estamos implementando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer, vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que pasa? La señal, ¿sí? Resultante está tendiendo al objetivo que yo quiero, porque mi objetivo de mí es 1. Este es mi objetivo, ¿sí? A donde se está aproximando, ¿ok? Entonces, como se está aproximando a ese 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la tendencia es un poco lento, que todavía no alcanza, le hemos puesto 30, ¿sí? 30. ¿Dónde está ahí? A ver. Aquí vamos a subir el tiempo. Ahí subí, pero no Vamos a ver aquí. ¿En cuánto tiempo más o menos alcanza? Le vamos a poner 100. A ver. Ahí está. Está tendiendo así, ¿no? 0.00099 todavía no llega todavía. Es muy lento, ¿sí? Pero yo no quiero que cambie ese comportamiento. Vamos a bajar un poco aquí para que no se, que pareciera que se hace una curva aquí, vamos a ver ahí. Y en 30, vamos a trabajar solo con 30 y tenemos que hacer que alcance lo más rápido. Aquí colocamos 3 y en 30. Pero aquí el tiempo se hizo. Se hizo 300, ¿no? Ah, ya le puse más aquí. Debería ser solamente allá, allí. Entonces, el lento aquí la llegada, ¿no? Bien. Ahora, yo no quiero que cambie este comportamiento porque ya está tendiendo a mi objetivo, ¿sí?
Entonces, como ya está atendiendo el objetivo es porque estoy yendo por un buen camino. Mi controlador está empezando a funcionar. Si mi controlador PID que estoy implementando está empezando a funcionar porque está llevándome a mi punto de objetivo, mi estabilidad. Si esta es mi manzana, entonces este objetivo, manzana está queriendo alcanzar, ¿verdad? Entonces, como yo no quiero, pero quiero que alcance más rápido, porque aquí todavía el valor todavía no alcanza. Y hemos visto que cuando le pusimos más tiempo, sigue demorando. Si bien es cierto, no va a alcanzar completamente a 1, pero tiene que aproximarse lo más cerca. 0,95, casi está cerca, pero voy a hacer que mi ganancia sea un poco mayor. ¿Qué pasa? 0,5 o 5. Vamos a ver qué pasa con 5. Aquí, ¿qué pasa cuando le subimos ahora? Tendió rápido, pero apenas alcanzó a 0,38. O sea, fue rápido, o sea, se mantiene el comportamiento, pero el alcance es rápido, pero solo alcanza a menos valor, un valor menor. Disculpe. Sí, al- podemos ver un poco más de tiempo, a ver qué pasa en 300. Igual. Entonces va rápido, pero es el mismo comportamiento, pero no consigue alcanzar. Vamos a tener que entonces ponerle menos 0,1. ¿Qué pasa con 0,1? Aquí le vamos a poner 0,2. Bien, parece igual un poco también, ¿no? Que no consigue alcanzar lo suficiente. Y de ahí vamos implementando otro. Que la idea es que yo quiero que alcance, ¿sí? Tiene que alcanzar el objetivo deseado. Así que pase, pero tiene que conseguir alcance. También 0,4. Bien, ok. Entonces, de esa manera iremos probando también luego con, con, con valores para ver cómo se comporta. Con la ganancia abajo también, ¿no? Entonces, con 2, aquí sí consigue aproximarse, ¿no? O más cerca. 2. Ahora, como ya vamos por un buen camino, ¿qué va a pasar ahora? Agregamos un integral, pero ligeramente iremos agregando. 0,5. Miren lo que pasa. Mira, esto es lo que les decía. El controlador tendió hasta el punto que en un tiempo consigue alcanzar 0,1. Tal vez por aquí, pero se desestabilizó. Se desestabilizó. O sea, para ese tipo de modelo dinámico, sí, para ese de tipo de sistema, disculpe, también modelo de sistema dinámico, ¿no? Eh, Cambia mucho. Entonces, o bien hay que trabajar con valores bien ajustados, menores, digamos, para que no afecte mucho,
0.01, vamos. Mira, aquí sí. Aquí no afectó mucho. Más o menos en un lapso de tiempo consiguió, parece alcanzar. A ver, vamos a ver un poco más de tiempo. ¿Qué pasó con un tiempo de 5? Si se mantiene o se desestabiliza. Uy, aquí se mantiene por un tiempo, pero igual se desestabiliza, ¿no? Entonces, el controlador funciona solo por un tiempo determinado aquí. Al desestabilizarse, ya eso no nos va a ayudar mucho. 0.01. Vamos a ver ahí. Aquí sí, no, ya se desestabilizó, no, incluso sobrepasó. Bien, entonces integral cambia mucho. Probaremos con derivativo. A ver, 0.1, vamos ahí. A ver, aquí, más o menos, pero todavía es lento. 0.5. Bueno, ahí no afecta mucho, ¿no? Ahí puedo jugar con valores un poquito más mayores para ver cómo afecta. Parece que el integrativo aquí no afecta mucho. Si intenta llevar al punto de estabilidad. Pero ya sobrepasó igual aquí, ¿no? También. Entonces, para este tipo de modelo, este tipo de control que estamos implementando, no es muy robusto, que digamos, o habría que buscar valores mejores para conseguir estabilizar el sistema, ¿sí? Entonces, esa es la esencia del controlador. La idea aquí, lo que se busca es que el controlador tiene que llegar a un valor determinado como 1 y conseguirle estabilizarse, ¿no? Aquí, por ejemplo, lleva este valor y pues, por este tiempo es estable para poder, por un tiempo, ¿no? Por un pequeño tiempo. Entonces, habría que ir buscando valores o ir implementando mejores controladores. ¿Ok? Entonces, para hoy hemos avanzado con control PI. Entonces, pueden ir probando, pueden ir ajustando los valores. No sé qué modelo luego. Pueden ir probando con diferentes modelos. Más aquí, vamos a probar, por ejemplo, vamos a probar con un modelo distinto. A ver qué va a pasar aquí. Este sí ya no consigue estabilizar. Es un poco más. Que estos son modelos no lineales. Son modelos no lineales que a veces son un poco complejos de poderlos. Con este pequeño controlador que es simple y a pesar que el modelo también no es tan, es decir, no es tan avanzado, pero desestabiliza el controlador, no consigue casi fácilmente estabilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un senoidal es posible que, a ver, vamos a ver qué pasa con senoidal. Ahí, bueno, lo lleva a 0.2. Vamos a probar con 1. Mira que para un senoidal, que es un modelo básico,
El PID sí es robusto, mira. Aquí sí, el controlador se comporta muy bien. Sí, aquí sí el controlador se comporta muy bien. Ok. Entonces, para un modelo lineal, ¿qué podemos entender? Que los modelos no lineales, ¿sí? Pero aunque esta también no es un modelo no lineal, ya no, porque ya solamente seno de... Bueno, sí, 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 todavía sigue siendo un modelo no lineal. Es una entrada. Em, para este modelo no lineal, para un senoidal, el PID sí funciona, ¿no? Funciona, funciona casi bien, pero este tipo de modelo, pues es muy básico, sí, muy básico. Digamos, a ver, en 5. Ahí sí trabaja muy bien, mira. Hemos dado tiempo mayor y sigue funcionando. Este es un buen controlador. Es decir, para este tipo de modelo dinámico, este controlador implementado es muy bueno, ¿sí? Ahí diremos que este controlador funciona bien, ¿correcto? Muy bien, entonces finalizamos con nuestro curso de hoy. El siguiente curso ya inició. También pueden ingresar al curso de modelos dinámicos que está realizando el eh, doctor Nelson, ¿sí? Que un poco más ustedes pueden ir aprendiendo sobre modelos dinámicos. Muy bien, entonces con esto nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Chau.